El día de hoy quiero que miremos rápidamente un pasaje del libro de Jueces, antes que entremos al libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Es importante conocer el trasfondo de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Ruth. El título de mi mensaje es una experiencia continua, una experiencia continua. Hoy vamos a ver que nosotros necesitamos una experiencia continua con Dios, una experiencia continua. Cuando nosotros entramos a una relación con Dios, simbólicamente hacemos un pacto con Dios. Simbólicamente nosotros nos comprometemos a seguirlo, a obedecerlo, a poner en práctica sus mandatos. Simbólicamente nosotros a reconocer nuestra condición pecadora, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre, con Dios, para poder tener vida eterna. Entonces Dios nos manifiesta su misericordia, nos da su justicia y nos otorga la vida eterna. Esta vida eterna viene acompañada con compromisos de parte de nosotros, con acciones de obediencia de parte de nosotros. Nosotros tenemos que comprometernos a seguir y a obedecer a Dios y poner en práctica todos sus mandatos, todos sus estatutos. Y esto es algo importante en nuestra relación con Dios, porque si nosotros nos olvidamos de nuestros compromisos con Dios, entonces empezamos a poner un énfasis en nosotros mismos, nos alejamos de Dios, empezamos a depender de nosotros mismos y esto empieza a abrir puertas hacia la idolatría y últimamente abandonamos a Dios. Por eso que es importante que tengamos una experiencia continua para tener presente cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que tenemos que hacer en respuesta a esta gracia manifestada por Dios. De lo contrario, vamos a empezar a depender de nosotros mismos, vamos a adorar a nosotros mismos, vamos a empezar a adorar otras cosas como nuestros trabajos, el dinero. Y esto abre puertas a la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios deja de ser el primero en nuestras vidas y ponemos todo lo demás como primero en nuestras vidas. Muchas veces nosotros miramos la idolatría en forma de imágenes, en formas de velas. Esa es una de muchas formas de la idolatría, pero la idolatría es cuando ponemos a Dios en segundo lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver por qué necesitamos tener una relación continua, íntima con Dios. ¿Por qué tenemos que tener una relación continua, una experiencia continua con Dios? Entonces, nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Sabes, el día de hoy muchas personas, amigos cristianos, personas que eran cristianas antes que yo, el día de hoy a muchos de ellos los tengo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ellos ya no van a una iglesia y curiosamente los videos que ellos tienen ahora en sus redes sociales son de fiestas, son de compromisos, donde hay alcohol, donde hay cigarros y bailes en sus hogares, en sus familias. Y dices tú, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con estas personas? ¿Por qué se alejaron de los caminos de Dios de tal manera? Y no estoy hablando que ya no van a la iglesia, estoy hablando de que ellos ya no tienen una relación con Dios. O sea, ¿qué pudo haber pasado para que alguien se aleje de tal manera de Dios? Entonces, vamos a ver que necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Y para esto vamos rápidamente al libro de Jueces, capítulos 2,
de los versículos 6 al capítulo 3, versículos 11. Es una sola sección de las Escrituras, es una narración larga, pero vamos a ver los puntos más principales. Esto es un trasfondo y le va a dar luz al libro de Ruth. Es un contraste entre el libro de Jueces y el libro de Ruth. Cuando Dios le entrega la tierra a los israelitas, les da un mandato: tomen posesión de la tierra. No dejen a nadie en libertad. No dejen a nadie con vida, ni animales, ni personas, a nadie. Tomen posesión completa de la tierra que yo les estoy dando. Ustedes van a ser luz para las naciones. ¿Qué sucedió a través de los años, cientos de años que pasaron? Israel no fue luz para las naciones. Israel se convirtió en Canaán. Ellos adoptaron las prácticas de otras naciones, se dieron a la idolatría y abandonaron a Dios. En vez que ellos transformen a su comunidad, ellos fueron transformados por su comunidad y cultura. Entonces, en esta sección de las Escrituras que vamos a ver el día de hoy, el escritor nos muestra por qué es importante que tengamos una relación continua con Dios. Primero, nos va a mostrar cómo se acaba una generación y empieza otra nueva generación. Y esta nueva generación simplemente dejó de adorar a Dios porque no conocían a Dios. Ellos no habían visto las obras de Dios, ni habían escuchado las obras de Dios, y por lo tanto ellos no se sentían con ningún compromiso de obedecer a Dios. Note capítulos 2, versículos 6 al 10. Después que Josué hace un relato de la vieja Josué y su generación, despidió al pueblo. Los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Está hablando de Josué y su generación. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Recuerden que Israel sale de Egipto y solamente 2 personas de esa generación, aparte de Moisés, viven: Josué y Caleb. Empieza una nueva generación y ellos son los que toman posesión de la tierra, pero no lo toman de una manera completa como Dios se lo mandó. Esta generación, dice el texto, ellos fueron testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel en el desierto. Versículos 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timat. Será en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El versículo 10 dice: también toda aquella generación, la generación de Josué, fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Hace un recuento histórico de Josué, su generación. Esta generación pasa, duerme, mueren, y ahora viene una nueva generación que no conocía al Señor. 2 cosas que vemos aquí: que esta nueva generación, al no haber visto la mano de Dios y al no escuchar todo lo que Dios había hecho por su pueblo, ellos no se sentían en la obligación de corresponder la fidelidad de Dios. La palabra conocer. Pero podemos ver también cómo la antigua generación no hizo su trabajo de transmitir la fe a la nueva generación.
A veces como padres asumimos que nuestros hijos están creciendo con nosotros en un hogar cristiano y los llevamos a la iglesia. Asumimos que ellos inmediatamente también van a continuar con la fe. Pero vemos que esta generación no había recibido realmente lo que Dios había hecho por ellos en el desierto y después cómo les dio posesión de la tierra. Ellos no se sentían en ninguna obligación de seguir los mandatos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Ellos, al no conocer a Dios, simplemente se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Los abuelitos, los papás, todos conocían y tenían una relación con Dios. Vienen los hijos, los nietos, ellos simplemente se apartaron de Dios porque no conocían las obras ni a Dios. El versículos 11 al 19. Entonces los israelitas, la nueva generación, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. La palabra aquí, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, significa que ellos hacían lo que a ellos les parecía bien en su corazón. Pero esto ante los ojos de Dios era hacer lo malo. Y es así como termina este libro de Jueces, que el pueblo de Israel hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. Ellos hacían lo que ellos querían como si no existiera Dios. Versículos 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, Yahweh, el Dios del pacto, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses. De entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor, versículos 13, y sirvieron a Baal y a Astarot. Israel adoraba a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, pero también adoraba al Dios de la prosperidad. Para ellos, ser judíos, ser pueblo de Dios, significaba adorar a Dios y también adorar a los ídolos de sus tiempos. Baal, el dios de los cananeos, era creído que era el dios de la fertilidad, el amo y señor de la lluvia. Entonces, si tú adorabas a Dios, este Dios te prosperaba en tu agricultura, en tus cultivos y en tu fertilidad. Te daba muchos hijos, muchas hijas. En otras palabras, este Dios te garantizaba la prosperidad. Adoraban a Dios y adoraban a aquel que supuestamente les podía dar prosperidad. Y el autor nos dice que esto causó la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Note lo que dice el versículo 14. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. La disciplina de Dios les empezó a ir mal. La gente los estafaban, les robaban. Dios permitió todo tipo de problemas en sus vidas porque encendieron la ira de Dios. Qué importante es esto. Dios en su amor y en su misericordia disciplina a todos aquellos que llama hijos, a todos aquellos que ha aceptado como hijos suyos. Dios aquí es Dios quien da la acción. Él es quien entrega a su pueblo preciado, los entrega en manos de sus enemigos para que ellos hagan lo que quieran con ellos. A ver si de esta manera se arrepienten de sus acciones y vuelven a los caminos del Señor.
Era tanto así que no podían ni siquiera derrotar a sus enemigos. Dios ya no estaba con ellos. A veces nos va tan bien en la vida y llegamos a pensar muchas veces que somos nosotros los que estamos logrando el éxito que tenemos. A veces nos olvidamos que es Dios detrás de las escenas, cuidándonos, protegiéndonos, abriéndonos puertas y dándonos el éxito que nosotros necesitamos en el trabajo, en el hogar, la salud. Dios los entrega en manos de sus enemigos, versículos 15. Por donde quiera que iban los israelitas, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, Dios les hace una advertencia. Si ustedes obedecen mis palabras, ponen en práctica mis mandatos que les he dado por medio de mi siervo Moisés, ustedes prosperarán en la tierra a cual los estoy llevando. Les va a ir bien, va a haber lluvia en su tiempo, sus campos van a dar frutos, van a ser fértiles, pero si desobedecen estos preceptos y mandatos, empieza a darle las maldiciones que ellos van a recibir. Y en referencia, hace una alusión aquí el autor a Deuteronomio, tal como Dios lo advirtió. La mano de Dios ya no estaba con ellos, sino que estaba en contra de ellos. Todo le iba mal al pueblo de Israel. En otras palabras, ellos ya no eran bendecidos por Dios. Yo me acuerdo mucho antes hablábamos de la mala suerte. Se malograba el carro, se me bajaba la llanta. Construía en mi vida un castillo y cuando estaba subiendo ese castillo, de un momento a otro se desmoronaba. Y mi vida siempre era así. Parecía que estaba levantándome y todo se iba para abajo, todo me iba mal. La creencia era que estaba salado, alguien me hizo brujería. No, ¿sabes qué? Era la mano de Dios que estaba en contra de mi vida. Yo no me estaba dando cuenta de mis acciones. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. El texto nos dice que ellos abandonaron al Señor, se olvidaron del Señor para adorar a otros dioses que supuestamente les iba a traer la prosperidad y las bendiciones que ellos estaban buscando. Versículos 16. Entonces el Señor levantó jueces, líderes, no reyes. Los reyes aparecen en el libro de Samuel y Reyes en adelante. Dios les levanta líderes para que los liberen de la mano de los que los saqueaban. El versículo 15 nos dice que Dios permite que los saqueen, que los castiguen, que se aprovechen de ellos. Y note el final del versículo 15. El pueblo de Israel estaba angustiado. O sea, estaban desesperados. Todo les salía mal. Nada les salía bien. No está hablando de arrepentimiento. Está hablando de su condición de ellos. ¿Alguna vez te has sentido desesperado porque nadie te sale bien? No consigues trabajo. Se te malogra el carro. No puedes pagar la renta. Tienes problemas en tu matrimonio y encima tus hijos se empiezan a portar de una manera que tú no esperas que se porten. Tu mejor amigo te traiciona. O sea, todo te va mal. Estás angustiado, estás triste, angustiado. Es la palabra aquí. Dios en su amor y su misericordia, ¿qué hace? Levanta líderes, hombres, para que los liberen. Dios espera que ellos hayan aprendido su lección y vuelvan a sus caminos y pongan en práctica sus mandatos. Levanta jueces. Versículos 17, y sin embargo, cuando Dios les levanta un líder, ellos no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor.
no hicieron como sus padres. La imagen que da aquí el autor, prostituyeron, muestra la infiel que se acuesta con muchos hombres a cambio de lo que sea. Esa es la imagen que ilustra aquí el autor. Israel fue infiel con su Señor. Y aun cuando le levantó líderes, ellos no los escuchaban. Ellos no obedecían. No lo hicieron como sus antepasados lo hicieron. Dios tiene compasión de ellos, pero vemos cómo esta generación se hizo cada vez más corrupta. Más corrupta. A pesar que Dios les quería ayudar y volver a traer a sus caminos. ¿Cuál es el problema aquí? Ellos simplemente hacían lo malo porque no conocían al Señor, porque no tenían una relación íntima con Dios. Sabes, no importa cuánto nosotros oremos por nuestros hijos, no importa cuánto nosotros leemos la Biblia por nosotros mismos para poder orar por nuestros hijos, pero si nuestros hijos no lo hacen por ellos mismos, ellos no van a experimentar las bendiciones de Dios, sino por el contrario, ellos van a experimentar la disciplina de Dios. Y la verdad que yo no quiero que mis hijos sufran. Yo quisiera tener a mis hijos en una cajita, en su cuarto, que no salgan, que todavía sean chiquitos, que yo los pueda proteger y cuidar y si les doy un correazo, bueno, es porque los quiero, pero yo no quiero que ellos vayan al mundo y sufran. No quiero que ellos pasen lo que yo pasé, pero es inevitable. Ellos tienen que salir al mundo. Ellos tienen que experimentar el mundo. Pero ruego en mi corazón que ellos un día no sean disciplinados por el Señor. Ruego para que un día ellos no experimenten la ira de Dios. Uno como padre sufre, ha pasado muchas cosas, pero cuando vemos sufrir a nuestros hijos es un dolor que no podemos explicar. Y esto es lo que estaba pasando con la nueva generación de Israel. Dios estaba derramando su ira sobre los israelitas por haberse alejado y haberse apartado de Dios, porque no lo conocían íntimamente al Señor. Y esto es en todo, en la vida. Cuando tú tienes un amigo o una amiga, si tú no te reúnes continuamente con esa persona, la amistad se enfría. En tu matrimonio, cuando tú no pasas el suficientemente tiempo con tu esposo o tu esposa, cuando no oran los unos por los otros, la relación se enfría, la relación se apaga. Cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios, no lo buscamos, no recordamos todo lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo, la relación se enfría, la relación se apaga. Nos empezamos a distanciar. Empezamos a vivir la rutina, a trabajar, a recibir el cheque, a comprar lo que nos gusta. Hasta que sucede algo es cuando nosotros levantamos nuestros ojos para clamar al Señor. ¿Qué hace Dios? Dios permite que los saqueen, que les roben, pero aún así ellos no se vuelven al Señor. ¿Qué hace el Señor entonces ahora? Él deja a sus enemigos en medio de ellos para que les hagan la vida imposible y a ver si de esta manera ellos se volvían a los caminos del Señor. Versículos 20, capítulo 2. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto, o sea, el compromiso que hicimos, que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Los voy a dejar, dice el Señor, para probar por medio de ellos o de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó
en manos de Josué. Entonces Dios permite que estas naciones que habían de haber expulsado de la tierra que Dios les estaba entregando, que se queden ahí en medio de ellos. Imagínese, usted tiene una casa y tiene unos inquilinos que hacen bulla, hacen fiesta, hacen marihuana, y encima cuando usted les reclama, le pegan, encima le roban lo que usted tiene en su casa y ellos no quieren desalojar su casa, encima de poner en práctica todo lo que Dios les estaba pidiendo que ellos pongan en práctica. Y lo curioso es que cuando Dios les pide a ellos que pongan estos mandatos en prácticas, son para el beneficio de ellos mismos, no para Dios. Dios no se beneficia en nada cuando nosotros le obedecemos. Nos beneficiamos nosotros. Y simplemente Dios castiga a la nación de Israel por haber quebrantado su pacto y no obedecer sus mandatos. Note el versículo 5 del capítulo 3. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron a sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. En vez de volverse a los caminos de Dios, ellos se adaptaron a esta cultura pagana. Algo similar a lo que está sucediendo con el cristianismo el día de hoy. La cultura no se está adaptando al cristianismo. El cristianismo se está adaptando a la cultura. Hay que cambiar todo para adaptarnos a la cultura. No. La palabra de Dios siempre ha sido la misma clara a través de los años. Miles y miles de años en diferentes culturas y en diferentes tiempos. La Edad Media, vemos la Reforma. La palabra de Dios siempre ha sido igual, nunca ha cambiado. Las culturas han cambiado. Dios nunca ha cambiado. Israel es dejado en la tierra que Dios le prometió y deja a sus enemigos en la tierra y ellos no transforman a la gente de la tierra, ellos son transformados por las naciones paganas y empiezan a llevar a cabo las prácticas que iban en contra del carácter de Dios, como casarse con mujeres paganas. No solamente eso. No solamente se casaban con mujeres paganas, sino que entregaban a sus propias hijas para que se casen con hombres de la cultura pagana. O sea, se adaptaron con la cultura pagana, algo que Dios les había prohibido. A pesar de la disciplina, ellos no se volvieron a los caminos de Dios. ¿Sabes? Si descuidamos nuestra relación con Dios, esto va a debilitar nuestro compromiso con Él. Va a ser más fácil decirle sí a la cultura, al pecado, que decirle no. Va a ser más fácil comprometer nuestro caminar con Dios que mantenernos fiel con Él. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a terminar por alejarnos de Él. Es así. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a terminar alejándonos de Él. Los milagros de Dios. Vino una nueva generación. Ellos no se sintieron comprometidos con todo lo que Dios había hecho. No conocían íntimamente a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Simplemente se alejaron de Dios. Empezaron a poner prácticas que iban en contra del carácter de Dios. Y el resultado fue que Dios estaba en contra de ellos. Todo le iba mal a los israelitas. Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. En el libro de Jueces vemos un ciclo. El pueblo hace el mal, se corrompe,
Dios tiene misericordia de ellos, les levanta un juez, un líder, los libera, ellos vuelven a hacerlo mal, ellos se vuelven a sentir mal, a clamar, Dios los escucha, les levanta otro juez, nuevamente ellos vuelven a cometer el pecado, a alejarse de Dios, se dan a la idolatría y nuevamente Dios, al sentir misericordia, les levanta un juez y años tras años y tras años, esta es la condición del pueblo de Israel. Y es en esa condición de oscuridad, de depravación, es donde empieza el capítulo de Ruth, capítulo 1, en los tiempos de los jueces. Aún la presencia de Dios seguía activa y aún Dios seguía adelante con sus planes de traer a un Salvador, nuestro Señor Jesús, en tiempos de oscuridad. Sí, el trasfondo histórico es importante para poder entender la historia, lo que está tratando de decir el autor. Israel está clamando a Dios, ellos están, nada les sale bien. Nada les sale bien. Están aplicando un trabajo, no encuentran trabajo. Se compran un carro usado, ese carro usado no sirve, los estafaron, perdieron su dinero. Su mejor amigo lo ha traicionado, lo ha estafado. O sea, todo les está yendo mal. Claman a Dios, no se arrepienten, claman a Dios. Dios los escucha y les levanta a un hombre que está comprometido con Él. Una relación íntima con Dios producirá un compromiso inquebrantable con Él. O sea, va a ser más difícil decirle sí al pecado si nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Esto va a producir en nosotros un compromiso inquebrantable con Él. Es clave pasar tiempo con Dios, buscar a Dios. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y todo lo que Dios va a seguir haciendo y todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esto va a producir en nosotros un compromiso inquebrantable. Dios va a levantar a un hombre llamado Otoniel. Dentro de medio de esta generación corrupta hay un hombre que es fiel a Dios. Note capítulos 3, versículo 7. Los israelitas hicieron él y los vendió en manos de Cusán, Risatamaín, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán, Risatamaín, por 8 años. 3 veces menciona el nombre de este rey en este pasaje para mostrarnos cómo este rey oprimía a los israelitas. Sin embargo, el nombre del Señor es mencionado 5 veces en este pasaje para mostrarnos que es Dios quien está detrás de las escenas, permitiendo todas estas cosas en contra de Israel. Versículos 9, cuando los israelitas clamaron al Señor debido a la opresión de este rey, el Señor levantó un libertador, un juez a los israelitas para que los librara. A Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. ¿Por qué menciona el nombre Caleb, el autor? Para hacer referencia a la generación que era fiel al Señor. En medio de esta generación corrupta, había también un hombre que era fiel al Señor, y su nombre era Otoniel. Qué importante ver cómo en medio de toda la oscuridad, Dios mira a las personas que son fieles a Él. Estamos hablando de una cultura corrupta, de una cultura que no tenía temor de Dios, una cultura que no le importaba las cosas de Dios. El pueblo de Israel estaba sujeta a la cultura de su tiempo. Si el día de hoy tú eres un hombre, una mujer conservadora, y tú das tu punto de vista en cuanto a algo, ya sea el aborto, la homosexualidad, inmediatamente te censuran. Si tú eres un profesor de una universidad, inmediatamente
te quieren censurar, piden que te despidan de la universidad, o si tienes una posición importante. La cultura dominaba estos tiempos. Las personas eran movidas y sujetas por la cultura, no por el temor de Dios, no por el temor a Él. Sin embargo, en medio de esta cultura corrupta, depravada, había un hombre que era fiel a Dios, Otoniel. Y a ese hombre que era fiel es a quien Dios escoge y levanta para liberar a su pueblo. Versículo 10, y vino sobre él el Espíritu del Señor, o sea, lo empoderó, le dio poder. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano nuevamente al rey que oprimía a Israel, Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció, el poder de Dios, sobre Cusán-Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Si usted sigue leyendo esto en su casa, el versículo 12 dice que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y continúa la historia a través de todo el libro. El Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento venía sobre las personas. El día de hoy el Señor te sella con su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es la garantía de que un día tú vas a heredar la vida eterna. En este pasaje podemos ver que el Dios le da de su Espíritu para darle poder a este hombre y así pueda derrotar a los enemigos de Israel y pueda cumplir su voluntad. Entonces, una relación íntima con Dios va a producir en nosotros un compromiso inquebrantable con Él. ¿Por qué Otoniel no se corrompió? ¿Por qué Otoniel no hizo los malos ante los ojos de Dios, aun cuando su cultura lo hacía? ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso íntimo con Dios, al igual que su tío Caleb, al igual que su padre Jonás, una generación fiel al Señor. Necesitamos tener una relación íntima con Dios para mantenernos firmes y así poder experimentar sus bendiciones. Si nosotros queremos mantenernos firmes en los caminos del Señor y queremos que nos vaya bien en la vida, necesitamos tener una relación íntima con el Señor. Si las cosas nos están saliendo bien y estamos alejados de Dios, no es porque Dios nos esté bendiciendo. Necesitamos tener una relación íntima con Él para mantenernos firmes. Olvidar a Dios significa entonces dejar de lado sus mandatos. Significa ingratitud por sus bendiciones. Dependencia de uno mismo. Y las puertas se abren para la idolatría. Perdemos la intimidad con Dios, dejamos de poner en práctica sus mandatos. Sin darnos cuenta nos volvemos personas ingratas. Ya no hay esa gratitud de todo lo que Dios hizo por nosotros cuando un día le clamamos. Empezamos a depender de nosotros mismos, nuestras habilidades. Y sin darnos cuenta ya hemos desplazado a Dios a segundo lugar. Y ahora esto ha abierto las puertas a la idolatría. Una relación íntima con Dios nos ayudará a confiar completamente en Él, a depender completamente en Él. Es importante tener una relación íntima con Dios. Jesús nos dice en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y es cierto, es cierto. Una relación íntima con Dios
nos ayudará a recordar su fidelidad. O sea, pasar tiempo con su palabra, hablar con Dios, nos va a refrescar siempre la fidelidad de Él hacia nosotros. Cómo Dios ha sido fiel, aun cuando nosotros éramos infieles. Una relación íntima con Dios nos va a ayudar a poner en práctica lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Yo no sé si has notado, tú alguna vez te has sentado a comer con tus hijos de jóvenes y sonrisas van, sonrisas vienen, y tú aprovechas para pedirle que ellos hagan algo que no están haciendo. Y como la conversación está amena y ellos están riendo, ellos acceden y se comprometen a hacer lo que tú les estás pidiendo que ellos hagan. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, vamos a poder poner en práctica sus mandatos, lo que a Él le agrada. Pero no solamente eso. Si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, vamos a poder experimentar sus bendiciones. Sus bendiciones. No hay nada más hermoso que las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. La paz, el gozo. Esas dos cosas no tienen precio. El dinero no lo puede dar. Entonces, es importante que nosotros tengamos una relación íntima con Dios para mantenernos firmes y así poder experimentar sus bendiciones. De lo contrario, vamos a dar paso a la idolatría y la ira de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener una relación íntima con Dios, poner en práctica su palabra y experimentar continuamente sus bendiciones. Señor, gracias. Tu palabra fue escrita hace cientos de años, pero tu palabra es viva, Señor. Es una espada de doble filo, cortante. Ayúdanos a aprender, Señor. Aprender, Padre, de cómo tú actúas cuando te provocamos, cuando te desobedecemos. Y aprender, Señor, qué sucede cuando te empezamos a ignorar, cuando nos alejamos de ti. Ayúdanos, Padre, a tener una relación íntima contigo. Vivimos en un tiempo donde estamos muy ocupados. Todo lo hacemos deprisa. Hay cosas más importantes, pensamos. Muchas veces sin darnos cuenta te hemos desplazado a ti a segundo plano. Nuestra conciencia, Señor, ya no es sensible a tus mandatos. Ya no somos sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a agarrarnos de ti, ayúdanos a pasar tiempo contigo, a poner en práctica lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te necesitamos, Señor. Un día queremos transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, pasen todo lo que nosotros pasamos antes de conocerte. Queremos que ellos te conozcan y que sean temerosos tuyos también. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí. Tú sabes sus luchas, tú sabes cómo ellos están luchando individualmente, tú sabes si algunos de ellos se han alejado de ti. Yo te pido para que tú los traigas nuevamente a tus caminos, a esa intimidad en la que tú quieres traerlos. Te pido por aquellos, Señor, que están escuchando en línea, por todas esas personas que un día estaban en tu iglesia sirviendo, Señor, que estaban ahí fielmente y ahora, Señor, andan lejos de tus caminos. Yo te pido por ellos, Padre. Señor, si tu mano se tiene que levantar en contra de ellos, hazlo para traerlos de vuelta, para que vuelvan a tus caminos. Haz lo que tú tienes que hacer, Señor. Tu disciplina, Señor, Padre, es simplemente, Señor, corrección a todos aquellos, Señor, a quien tú has llamado y has aceptado como hijos. Ayúdanos, Señor. No nos dejes igual, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.